último, un asalto dejó a un sereno y a un vecino de Surco heridos. Ambos han sobrevivido de milagro. Diana Pozo está en la clínica, hasta donde han sido trasladados. Diana. Así es, Lorena, se salvó de milagro este sereno que frustró el robo a un vecino de Surco. A cambio recibió por parte de los delincuentes disparos. Afortunadamente, él está fuera de peligro. Con el desarrollo de esta información, nosotros volvemos en la edición Noche de 90. Bienvenidos a esta edición de 90 Noche, 30 minutos con la información actualizada. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Y le vamos a presentar la agenda del expresidente Alejandro Toledo. En este directorio, que ya está en manos de la justicia, están los teléfonos y los nombres y los cargos de los altos directivos de Odebrecht. Y Eduardo Roy Gates renunció a la defensa de Nadine Heredia, el abogado de la ex primera dama investigada por lavado de activos. Dijo que no tiene tiempo porque esos casos requieren dedicación exclusiva. Y tenemos las imágenes del momento exacto en que dos casas se desploman en Chiclayo. Producto de las lluvias, las estructuras cedieron. Y esté alerta con una nueva modalidad de robo. Tenga cuidado cuando camine por la calle, porque ahora los delincuentes siguen a sus víctimas haciéndose pasar por pasajeros de un taxi. Vamos a estar contándoles más sobre esta modalidad. Y la situación de este sereno, de este vecino de Surco, víctimas de la delincuencia. Un chaleco le salvó la vida, afortunadamente. Diana Pozo nos amplía esta historia. Buenas noches. Así es, Lorena, ha sido un chaleco antibalas que ha salvado la vida de este sereno. Ahí tenemos el chaleco y, por supuesto, la huella de este impacto de bala que termina en su espalda. Se trata de Román Sanguinés, de 39 años de edad. Él se encuentra fuera de peligro, pero todavía va a permanecer internado en la clínica San Pablo en Surco. Pero aquí estamos con el señor Waldo Olivos, quien es gerente municipal de Surco, para que nos comente cómo se registra este hecho. Sabemos que fue en el Parque El Retiro. El sereno frustró un robo. Sí, efectivamente, hoy día a las 9:20 de la noche aproximadamente en el Parque del Buen Retiro, en el sector 1 del distrito de Santiago de Surco, nuestro sereno interviene ante un intento de asalto a vecinos. Frustrando este hecho delictivo, los delincuentes golpearon en la cabeza con la cacha del arma al vecino y en la frustración del asalto le disparan en la espalda a nuestro personal. O sea, los delincuentes, Lorena, aquí no le dieron pie absolutamente a nada a este sereno porque de frente fueron a disparar. Y este es el chaleco, que aquí vemos el impacto, pero en la parte de atrás no pasa, ¿no? Sí, efectivamente, gracias a que nuestro personal, la decisión de la institución, nuestro alcalde, el doctor Roberto Gómez Vaca, ha dispuesto que todo el personal esté protegido con el mínimo equipamiento para este tipo de actividades, es que gracias a este chaleco es que nuestro personal no ha resultado con mayores consecuencias. Sin embargo, el hecho nos preocupa sobremanera porque este tipo de actividades está ocurriendo ya en demasía en la ciudad de Lima. Por eso hacemos un llamado a la Policía Nacional para que incremente los patrullajes. Nosotros tenemos hacemos actividades disuasivas como es la que estamos presentando el día de hoy. Sin embargo, se requiere mayor presencia policial para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Los delincuentes iban a bordo de un auto. ¿Qué pretendían robarle al vecino? Estaban en un raqueteo, una pareja que estaba en la calle Alcalá, adyacente al Parque Buen Retiro, y en esta intervención es que el sereno interviene para frustrar el asalto. ¿Qué pertenencias querían robarle? El tema de un raqueteo significa las pertenencias que llevan en la mano. Mochila, un celular, sabemos, ¿no? Era un joven, además de 21 años. Así es. Y ha resultado también afectado porque al frustrarse el asalto lo golpean en la cabeza, que también está internado acá en la clínica. ¿El diagnóstico que ha dado en esos momentos la clínica? La clínica, con respecto a nuestro personal, tiene traumatismo por el golpe, el impacto que ha sufrido por el balazo contra el chaleco y el vecino está también en atención, le están haciendo la evaluación para evitar que ocurran mayores consecuencias. Bueno, y este chaleco cambia la historia, porque recordemos que la semana pasada lamentablemente dábamos cuenta de un sereno víctima de la delincuencia en Barranco, ¿no? El distrito vecino, además. Sí, efectivamente, conocemos que hubo este tipo de situaciones también en Barranco y con un desenlace fatal, porque el personal no tenía equipos de protección personal. ¿Y estos chalecos pesan? Sí, efectivamente, reúnen todas las condiciones para poder realizar el trabajo de riesgo que tiene todo nuestro personal de serenazgo.
El Sereno, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a permanecer todavía internado? Está internado, estamos a lo que decidan los especialistas, los médicos acá en la clínica. Es posible que quede en observación y será dado de alta conforme se desarrolle su condición de salud. Surco tiene cámara, ¿se pudo registrar este hecho delictivo? ¿Hay forma de identificar a estos delincuentes? Estamos en la evaluación, tenemos los registros de cámaras del hechos posteriores al incidente, ¿no? Esto pasará a la Policía Nacional para la investigación y la determinación de responsabilidades y la captura que exigimos se realice por parte de la Policía Nacional. ¿Cuántos delincuentes habrían participado de este hecho? Aparentemente son 2 los que estaban en el vehículo. Ahora, en esta zona, ¿cuántos en el distrito de Surco Serenos existen y para una población de cuánto? Nosotros somos en Santiago de Surco aproximadamente 350. Bueno, teníamos la información de lo que Diana daba cuenta. Afortunadamente, el Sereno y el vecino se van a recuperar. Tenía un chaleco que acabó salvándole la vida. Pero como ve, la delincuencia no descansa. Vamos a seguir hablando de delincuencia, presunta delincuencia, pero esta vez de saco y corbata, porque el rostro del expresidente Alejandro Toledo ha dado la vuelta al mundo. El gobierno peruano ofrece 100.000 soles por información que ayude a dar con su paradero. Esto se produjo luego que se dictara la orden de captura internacional. Tras 2 pasos del expresidente Alejandro Toledo está la Policía Internacional. Desde su sede en Francia encendió la notificación de alerta roja en varios países del mundo y adicionalmente el gobierno peruano lo incluyó en la lista de los más buscados. Se ofrece 100.000 soles por información que ayude a dar con su paradero. Esta orden de captura internacional se produjo solo 12 horas después de que el juez Concepción Carhuancho ordenara prisión preventiva para el exmandatario por los presuntos sobornos que recibió de la empresa Odebrecht. El pedido del Poder Judicial lo gestionó en tiempo récord el Ministerio del Interior. Se le va a dictar el plazo de prisión preventiva de 18 meses, que va a correr a partir de la fecha en que sea aprendido. Como está en libertad, se le va a cursar orden de captura a nivel nacional e internacional. Con esta medida que restringe su libertad, la situación actual de Alejandro Toledo es de prófugo de la justicia, un panorama que a lo largo del tiempo que demore su captura iría complicando su posición legal. El hecho de que él no se ponga a derecho, el expresidente Toledo, ¿agrava su situación frente a la justicia? Yo no podría decir que la agrava, pero sí aparece como, digamos, una actitud, digamos, de rebeldía, de obstrucción a la labor de la justicia, que más bien, digamos, lo perjudica, por ejemplo, si es que él pidiera la variación del mandato de detención a comparecencia o arresto domiciliario, digamos, como que debilita su pedido. La orden de captura internacional en contra del expresidente rige hasta el 2022, al igual que su permanencia en el sistema de recompensas establecido por el gobierno. Y adicionalmente a las acciones que anunciamos ayer, el Ejecutivo ha mandado un comunicado en el marco de sus competencias donde aclara algunos puntos. Aseguran que realizaron las coordinaciones con las autoridades de Interpol que tienen sede en Lyon, Francia, y que ya se han obtenido la activación de la alerta roja en los 190 países miembros. Es decir, esta es la alerta internacional para su búsqueda y captura. Adicionalmente, tienen información de que Alejandro Toledo se encontraría en San Francisco, Estados Unidos, por lo que han advertido a las autoridades de Estados Unidos a través de la Cancillería peruana, la Embajada peruana allá y la Embajada de Perú aquí de Estados Unidos de este tema. Además, tienen la información de que habría riesgo de fuga hacia Israel, por lo que le han avisado también al Estado de Israel de esta posibilidad para que tome todas las previsiones. Bueno, pero es un escenario complejo el que se le presenta a la justicia porque vamos a ver en un gráfico que le hemos preparado cómo funcionaría un proceso de extradición internacional. En primer lugar, una vez que se ha dictado la orden de captura, sabemos que ya el juez Richard Concepción Carhuancho la dictó, pasamos a la segunda etapa. En esta segunda etapa se registra la orden de captura. Esta orden de captura se tiene que hacer pública, se tiene que hacer internacional y se activa exactamente eso, la notificación roja, que ya sabemos está en 190 países miembros de la Interpol. Una vez activada, se activa la notificación, ubican a la persona, es decir, encuentran al expresidente Toledo y a través de los canales diplomáticos se solicita el arresto provisorio.
Este arresto provisorio funciona para ir hasta el punto 5, que corresponde al cuadernillo de extradición. El cuadernillo de extradición, recordemos, tiene que tener pruebas de alguna manera fehacientes de que se le debe abrir proceso. Y si se aprueba, luego el sujeto es trasladado de vuelta al Perú para que sea procesado. Sin embargo, este escenario podría ser complejo. ¿Por qué? Porque la información dice que estaría en Estados Unidos y Alejandro Toledo es residente de los Estados Unidos. Y cuando esto sucede, cuando tiene el Green Card, hay un proceso distinto porque se le trata casi como una suerte de ciudadano y pasa por una corte de Estados Unidos. Es un proceso distinto, no es un ciudadano peruano solamente, por lo que el proceso podría tomar meses, años o quién sabe, al final no tener mayor solución. Pero continuamos hablando de la situación de Alejandro Toledo. Escuchábamos en el comunicado que estaría en San Francisco y que tendría planes para huir a Israel. Esta información ha sido reiterada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ha recordado que hay reciprocidad entre Perú e Israel en el caso de requisitoriados. Entendemos que está en San Francisco, en los Estados Unidos, por lo que hemos alertado a las autoridades. Y pensamos que la calidad de la fuente es lo suficientemente seria como para asumirla como cierta. El expresidente Alejandro Toledo estaría cada vez más acorralado. El Ejecutivo emitió un pronunciamiento sobre su posible ubicación en la ciudad de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Según el ministro Carlos Basombrío, Toledo solo estaría de paso, pues su destino final sería Israel. También tenemos información y también hemos alertado al respecto de que tendría, mejor usarlo así, planes de viajar al Estado de Israel. El ministro del Interior confirmó que el Perú pidió a las autoridades norteamericanas que se expulse al exmandatario antes de que ejecute este posible plan de fuga. Muchas veces los estados colaboran de esa manera, expulsando a un requisitoriado para mostrar su energía, en fin, depende de cada estado. Basombrío remarcó además que viajar a Israel no garantiza un blindaje ante la orden de captura internacional. Recuerda que nuestro país ha entregado también a personas buscadas por la justicia israelí. El Estado de Israel no creo que quiera alojar a un requisitoriado por la justicia peruana, con un país con el que Israel tiene magníficas relaciones, y además nosotros tenemos una relación de reciprocidad con ellos. Basombrío confía en que los Estados Unidos colaborará con traer al Perú a Alejandro Toledo. En el marco de las dudas, de los soplos, esta tarde circuló en Twitter la primera imagen que vamos a ver, que la publicó la periodista Jacqueline Fox, que dicen que esta persona sería Elian Karp, la esposa de Alejandro Toledo, que estaba en el evento Bolívar House en el Stanford University en California. Ella participaba en un evento de biodiversidad, es lo que se asegura. Sin embargo, luego también estuvo circulando una segunda fotografía que la puso Manu Levy. Ahí la tenemos y vemos a Elian Karp, Alejandro Toledo y a un tripulante en lo que sería, dicen, el aeropuerto David Ben Gurion en Tel Aviv. Esta foto, aseguran, fue tomada el 8 de febrero y la persona que acompaña a Alejandro Toledo y Elian Karp es un ciudadano peruano. Vamos a ver si alguna es cierta, ninguna. En realidad, cada fuente asegura haber confirmado, contrastado la información, pero no tenemos información oficial todavía por parte de las autoridades peruanas. ¿Y cuáles son los escenarios que se vienen manejando? El primero es que no expulsen a Alejandro Toledo del país donde lo encuentren, por lo que se tenga que iniciar un proceso de extradición. Para eso, el Estado debe demostrar que hay indicios concluyentes para que sea juzgado. ¿Cómo se realiza un trámite tan complejo? Se lo contamos. Te lo juro. Como prófugo de la justicia y sin paradero conocido, a esta altura ya se piensa que sería necesario realizar un proceso de extradición una vez que sea detenido el expresidente Alejandro Toledo bajo la orden de captura internacional. Este requerimiento sería iniciado por el juez a cargo de este caso. Se arma un cuadernillo de extradición, que es un cuadernillo de extradición, la privación de libertad temporal. Tiene plazos de duración 6 o 9 meses dependiendo de cada país. La Corte Suprema evalúa los componentes jurídicos del cuadernillo de extradición. Si considera que procede, lo remite al Poder Ejecutivo.
Este documento pasa exactamente al Ministerio de Justicia, organismo que junto a la Cancillería se encargaría de dar trámite al pedido de extradición. En este cuadernillo se adjuntan las pruebas y los delitos que se imputan al acusado, en este caso al expresidente. Lo que pasa si tú no remites el pedido de extradición a tiempo es que liberan a la persona privada de libertad. Así que nosotros esperamos que desde nuestro espacio, y estoy segura que desde el Poder Judicial, los plazos sean inmediatos y que podamos tener al expresidente Toledo dando su manifestación y acompañando este proceso. Si se acepta el pedido de la justicia peruana, la extradición se produce en las 24 horas siguientes. Y la otra pregunta que tenemos, si resulta capturado y regresa al Perú, ¿en qué penal sería recluido el expresidente Alejandro Toledo? ¿Podría quizá estar junto al expresidente Alberto Fujimori en la Diroes? Más allá de las horas, meses o años que demore su captura, el expresidente Alejandro Toledo irá a prisión mientras duren las investigaciones. De acuerdo a los delitos que se le imputan, debería ser internado en un penal para reos comunes. Sin embargo, esto no se produciría. Formalmente le correspondería penales como el de Aucayama, aquí en Huaral, o el de Cachicha en Ica, que son los penales a los cuales el sistema judicial deriva presos de esa condición y de esa naturaleza. Ahora, sería muy probable de que el INPE haga algún tipo de consideración, ya no tan formal o legal, de acuerdo a su reglamento, sino más política. Bajo estos argumentos, lo más probable es que Toledo, por su investidura presidencial, reciba un trato de mayor consideración en cuanto a su seguridad. Por eso podría ser recluido junto a quien fue su enemigo político. Ya la Diroes, en términos reales, ya es un establecimiento penal bajo la administración del INPE, con una dirección del INPE y digamos, no me sorprendería que finalmente Alejandro Toledo termine ocupando algún tipo de otro ambiente contiguo al del expresidente Alberto Fujimori. Al igual que Alberto Fujimori, Alejandro Toledo no estaría bajo el régimen penal de carácter cerrado, es decir, con visitas limitadas y solo de familiares. En su caso se aplicaría más bien el régimen penal abierto. En el régimen abierto hay la posibilidad de que haya visita por lo menos 2 o 3 veces por semana y de personas que no necesariamente tengan un vínculo familiar con el interno, ¿no? Y es un poco lo que Fujimori tiene como régimen en la Diroes, ¿no? Y la salida al patio que también dicen. Y la salida al patio, el derecho al trabajo, a la educación, a la recreación. El pedido de prisión preventiva para el expresidente Toledo se aplicará una vez que sea capturado. De allí empiezan a contarse los 18 meses que ordenó el juez que lleva el caso Odebrecht. Bueno, pero en medio del allanamiento de la casa de Camacho del expresidente Alejandro Toledo, como sabemos, se hallaron piezas de nuestro patrimonio cultural, $33.000 en efectivo y, como se lo va a mostrar en exclusiva latina, un directorio, la agenda de Toledo, que contenía números relevantes para el caso Odebrecht. Incluso figuraba Jorge Barata. ¿Cuáles son los ambientes que contienen? La sala principal, la sala de estar. No solo dinero y piezas de oro fueron encontradas en el allanamiento a la casa de Alejandro Toledo. Números y cargos de los más altos directivos de empresas. Esta es la agenda del expresidente. En el inmueble ubicado en Camacho se incautó este directorio en el que figuran, entre otras personas, Jorge Barata, el responsable de los negocios de Odebrecht en Perú y cabeza de la red de corrupción en nuestro país. Esta relación, que está en manos del Poder Judicial, forma parte de las pruebas incorporadas por el Ministerio Público para acreditar los cargos de tráfico de influencias y lavado de activos en contra de Toledo. En la agenda del ahora prófugo líder de Perú Posible aparece también la directora de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Delcy Machado, y la directora de Imagen Institucional, Pilar Baella. El fiscal Hamilton Castro también reveló que en la casa de Toledo encontró la tarjeta de Jack Eshel, vicepresidente de la compañía Merhab, de propiedad de Joseph Maiman. El presidente Pedro Pablo Kuczynski no se ha pronunciado sobre la orden de captura internacional contra Alejandro Toledo. Hoy condecoró con la Orden del Sol a su homólogo irlandés Michael de Higgins. También participó del tercer gore ejecutivo en Palacio de Gobierno y más temprano supervisó la fase final de la construcción del túnel Gambetta en el Callao. El presidente prefirió mantenerse al margen. Presidente, unas preguntas antes del gore. Presidente, antes del gore, unas preguntitas. 2 preguntas antes del gore, presidente, 2. 2 antes del gore.
Solo del túnel. Dos del túnel. Del túnel. Sobre el túnel. Dos antes del gore, presidente. Presidente, estamos en vivo. Y en Panamá, los aportes a la campaña del presidente Juan Carlos Varela se han hecho públicos luego que lo acusaran de recibir dinero de la constructora Odebrecht. La información es de nuestro canal aliado TVN de Panamá. Lo que estamos publicando aquí son las donaciones a la campaña presidencial del ingeniero Juan Carlos Varela. Nosotros cumplimos con la obligación legal de entregar o de reportar todas las donaciones que recibió la campaña. Con estas declaraciones, el ministro de la Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, aseguró que el presidente Juan Carlos Varela no le teme la publicación de la lista de aportantes a su campaña política del 2014. Luego que Ramón Fonseca, socio fundador del bufete de abogados Mossack Fonseca, lo acusara directamente de recibir dinero de Odebrecht cuando postulaba a la presidencia. Alemán acudió al Tribunal Electoral a recoger el informe de la lista verificada de aportantes, luego que el mandatario entregó la relación de donantes que fueron publicadas en la web oficial de su partido, así como lo prometió horas antes tras negar que recibió dinero de la empresa brasileña. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Ni $1 de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia. Ramón Fonseca, ahora detenido por las investigaciones del caso Lavallato, figura entre los aportantes al mandatario panameño. Un personaje que ha causado polémica en estas últimas horas por sus declaraciones que también involucraron al expresidente Alejandro Toledo en la creación de sociedades offshore en Panamá. El que no cae en este caso resbala. En Ecuador se ha desatado la polémica por la difusión de un documento en el que se asegura que la Fiscalía no pudo procesar información procedente de Brasil sobre el caso Odebrecht porque, atención, el fiscal no entendía portugués y no tenía traductor. Ante el hecho insólito, la Fiscalía ha negado esta información y aseguró que no ha recibido documentos de la justicia brasileña. Quien se encuentra en Brasil, haciendo público Bueno, y la ex primera dama Nadine Heredia se quedó sin abogado. Eduardo Roy Gates renunció alegando que no tiene tiempo. Se desconoce quién asumirá la defensa de Heredia Alarcón, quien afronta, recordemos, varias investigaciones e incluso requiere permiso expreso de un juez para salir del país. Al igual que el expresidente Alejandro Toledo, quien perdió el patrocinio del estudio Vallarriestra, la ex primera dama Nadine Heredia se quedó sin abogado defensor. Eduardo Roy Gates, ex asesor presidencial, dejó la defensa de Nadine Heredia por mutuo acuerdo. Roy Gates retornó a su estudio de abogados, por lo que le era imposible encargarse de los múltiples procesos abiertos contra su ex patrocinada. Yo presumo que no le han dicho la verdad a Roy Gates y por eso Roy Gates está dando un paso al costado. Con lo cual iría directamente a la yugular de la señora Heredia. Para el ex nacionalista, la falta de tiempo de Roy Gates es un pretexto. Mira, puede decir lo que quiera, pero los hechos hablan por sí solos. O sea, sale corriendo como salió corriendo el estudio Vallarriestra con el caso Toledo, ¿no? Para el ex candidato presidencial del nacionalismo, Daniel Urresti, no existe una relación entre la salida de Roy Gates y posibles complicaciones legales de la ex pareja presidencial. En el caso de Nadine Heredia, tiene una investigación, creo, de 2 años, en las cuales aún no se presenta ninguna denuncia. Entonces, digamos que hay diferencias sustanciales como para querer comparar el caso de Toledo con el de Nadine Heredia, ¿no? Relató que le consta que Roy Gates ha vuelto a su estudio, por lo que no podrá dedicarse exclusivamente a la defensa de la ex primera dama. Se desconoce hasta el cierre de este informe quién asumirá la defensa de Heredia Alarcón. Y vamos a cambiar de información porque a través de un comunicado el Vaticano decidió que el fundador del sodalicio, Luis Figari, acusado de cometer abusos sexuales y maltratos contra integrantes de esa comunidad, no vuelva al Perú. En el documento dicen que enviarán al que fuera jefe de la congregación a un lugar de penitencia, prohibido de dar entrevistas. Con esta suerte de exilio impuesto por la Santa Sede, Figari evadirá las múltiples denuncias en su contra. En respuesta, el superior general del sodalicio, Alessandro Moroni, dijo que entregará al Ministerio Público los hallazgos sobre los abusos de Figari. El señor Luis Fernando Figari será retirado de la comunidad sodalite, donde permanecía por orden de la Santa Sede,
y será destinado establemente a una residencia en la que no exista una comunidad del sodalicio. Los miembros del sodalicio, habiendo conocido el resultado de la investigación de la Santa Sede y sus valoraciones, una vez más condenamos firmemente los graves y deplorables actos de Luis Fernando Figari. Por otro lado, anuncio que independientemente de los fueros judicial y canónico, el sodalicio ha decidido poner a disposición de los medios y la opinión pública todos los resultados de la investigación interna desarrollada por los expertos internacionales que convocamos para conocer y difundir la verdad. O sea, aquí no pasó nada. Bueno, presten mucha atención porque ahora los delincuentes persiguen a sus víctimas a bordo de taxis. Esta es la nueva modalidad que usan a fin de pasar desapercibidos. Una vez que escogen a su víctima, que normalmente camina distraída, hablando por el celular, chateando, bajan del taxi, la saltan al paso y luego huyen a bordo del vehículo. Preste atención, estamos frente a una nueva modalidad de robo. Delincuentes al acecho de indefensos peatones. Los ladrones monitorean a sus víctimas camuflados desde un taxi. Observe bien. Dos señoritas cruzan la cuadra 4 de la avenida Agustín La Rosa, Lozano. Este taxi blanco se queda en medio de la pista. Bajan dos sujetos armados y dan el golpe certero. A la hora que nosotros estamos cruzando y el taxi se encuentra acá en la posición, en el centro de la pista, ahí es cuando nos bajan los dos sujetos, uno con el arma y nos amenaza que nos den que le demos todas las cosas o si no nos iba a meter un plomazo. Esa es la palabra que ellos utilizaron, ¿no? Los delincuentes súper tranquilos se llevan las carteras, billeteras con dinero y todas las pertenencias de ambas jóvenes que venían de una larga jornada de trabajo. Según Elizabeth, no sería la primera vez que estos delincuentes roban en la zona y siempre a bordo de este taxi blanco, cuya placa tiene sobrepuesta un plástico especial para evitar ser identificada. ¿Recuerdas más o menos cómo eran estas dos personas? Sí, uno era un chico bajo, estación media, y el otro el alto, el que tenía el arma, el alto blancón. Las agraviadas procedieron a denunciar el robo en la comisaría de Monterrico y con ello la policía del sector estará atenta a esta zona para dar con estos delincuentes encubiertos detrás de un taxi, que son el terror de esta zona de Surco. Y continuamos en Chiclayo, donde se desplomaron dos casas producto de las lluvias. Estas son las imágenes impactantes que dejó el hecho. Sacar, muévete. ¡Cuidado! Es el momento exacto que dos casas se desploman producto de las intensas lluvias que azotan Chiclayo. Las constantes inundaciones habían debilitado sus bases. Felizmente, los ocupantes habían evacuado minutos antes. Así quedaron estas construcciones de adobe en la cuadra 1 de José Leonardo Ortiz. 15 personas se salvaron de morir en esta tragedia. El primero era un local de comidas, mientras que el segundo un negocio de impresiones y fotocopias. Antes del derrumbe, ambos negocios pudieron rescatar utensilios y artículos de oficina. Mientras que bomberos y personal de radiopatrullas llegaron hasta la zona para rescatar aquellas pertenencias que no pudieron sacar antes del desastre. Es momento de irnos a una pausa en 90 Noche, ya regresamos. Y tenemos deportes aquí en 90 Noche. Previo al clásico del fútbol peruano, los compadres quedaron listos para chocar este domingo en Matute con lo mejor de sus escuadras. Sin embargo, el ambiente que rodea a los cremas no es de los mejores, luego de caer goleado en el Monumental con la eliminación ante Capiatá por la Libertadores. Los merengues buscan lavarse la cara ante Alianza. Nos duele haber perdido así de forma ayer, pero bueno, ahora pensar en el domingo nada. ¿Cómo se encontró el camarín? Ya pensando en el partido, duele lo de ayer, pero ya pensando en el partido del domingo. Por la segunda fecha del torneo de verano, Deportivo Municipal venció a Juan Aurich por 2-1 en Villa El Salvador. El primer tanto del equipo IL lo hizo Rodrigo Cuba a los 21 minutos. El Gato imitó la popular celebración de Bebeto en Estados Unidos 94. A los 81 minutos, Jan Archimbot anotó un autogol para el 2-0 de Municipal. Y a los 90, Enzo Borges descontó para los norteños.
Información importantísima. Este domingo no se puede perder Punto Final, pero ojo, a las 6 de la tarde. Este domingo en Punto Final, de presidente a prófugo de la justicia. Ya tenemos la orden judicial, vamos a realizar el operativo. Los cazadores de Alejandro Toledo. ¿Se puede oír? Estamos tratando. Todos los hallazgos y las pruebas de la Fiscalía que llevaron a ordenar la prisión y captura internacional del expresidente. Por Latina, siempre más. El siguiente video nos llega desde Estados Unidos. Unos padres de familia decidieron participar en una actuación, pero con tacos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la semana. No se olviden, más noticias minutos antes de las 7 en 90. Fin de semana se queda como siempre con, por última vez, con Carlos Galdós y La Noche es Mía. Chao.